Novillas de reemplazo, ¿cómo escogerlas? Para que los picos productivos, en las explotaciones ganaderas, no se pierdan. Las vacas, que han cumplido con el ciclo productivo, deben ser sustituidas por novillas, con el firme propósito de mantener el rendimiento en la producción. La primer clave de éxito, en el tema de reemplazo de animales, es que el ganadero sea capaz de identificar qué animales presentan buen funcionamiento y, por ende, cuáles son los animales más rentables. Las decisiones de reemplazos deben ser basados en productividad y funcionalidad. Para el reemplazo, en lo que respecta a novillas, se toma en cuenta el área del ubre, el ombligo y la profundidad de los bovinos. Las novillas, que serán las sustitutas de las vacas que por alguna razón llegaron al fin de su ciclo productivo, deben satisfacer las siguientes características. Los hombros se deben desplazar de forma correcta, lo que en otras palabras significa que deben ser amplios a nivel de los lomos. Además, la espalda tiene que poseer buena capacidad torácica y buena musculatura, pues estas características le permiten resistencia a cambios de temperaturas. Las novillas de reemplazo deben presentar buena capacidad abdominal para que no presenten ningún inconveniente en la alimentación en la edad adulta relacionado al tema de alimentación. Las pistas de exhibición deben servir de guía para los ganaderos, ya que es una muestra de los que se puede y debe producir. Los animales de pista están bien nutridos, por lo tal demuestran todo el potencial genético. Al momento de realizar la actividad de selección, hay que analizar el funcionamiento de los bovinos que no presenten carencias o deficiencias, de lo contrario, no seleccionar a estos bovinos. Hay que seleccionar bovinos que se desplacen bien, que cuente con la musculatura necesaria y que no sean muy profundos. Un factor a evaluar en una vaca es que si el intervalo entre parto y parto, la vaca produce terneros con bajos pesos y el tiempo para hacerse preñada se prolonga cada vez más, deberá ser reemplazada por una novilla con el fin de no mermar la rentabilidad del hato ganadero. El objetivo de las novillas es que garanticen la aportación de buena genética a la siguiente generación con mayores índices de producción. Si las novillas seleccionadas en el primer parto presentan baja producción de leche, no deberán ser seleccionadas. Otro factor a seleccionar en novillas de reemplazo es la mansedumbre y ausencia de enfermedades crónicas. Podemos concluir que las claves en la selección de novillas de reemplazo se fundamentan en analizar el funcionamiento, fortalezas y debilidades para seleccionar a las mejores, que serán encargadas de mantener y aumentar la rentabilidad del hato ganadero.